En un momento como el actual, donde los costes de la energía eléctrica están totalmente disparados, hablar sobre la optimización del consumo eléctrico de nuestras instalaciones nos parece de máxima importancia. Bienvenidos a la Masterclass 17, buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Hoy contamos con José María Santos, que es experto en tratamiento de aguas residuales y consultor independiente, y con el patrocinio de la empresa Silen, que a través de Kinda Alsa Max nos hablará sobre sus equipos y soluciones. Tras la finalización de las ponencias, abriremos nuestra típica ronda de preguntas y mi compañera Tina estará coordinando el chat, como hace siempre, para lo que necesitéis durante la tarde. Las ponencias y el material de hoy las tenéis en la pestaña de App y Tina os dejará en el chat las masterclass y el material de las anteriores. Y sin más, permitidme que os presente a nuestro invitado de hoy, José María Santos. José María es ingeniero industrial con casi 30 años de experiencia en tratamiento de las aguas residuales, tanto en el sector público como privado. De 1993 a 1999 trabajó en la empresa privada realizando trabajos de auditoría de EDAR. Del 99 al 2020, es decir, durante 21 años, trabajó en la entidad de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, conocida como la EPSAR, y durante 14 como técnico del Departamento de Explotaciones y durante 7 como jefe del Departamento de Proyectos, Obras, Explotaciones y como responsable de la operación y mantenimiento de 480 depuradoras. Desde el 2020, José María ejerce la profesión libre como consultor independiente especializado en el tratamiento de agua y los residuos, colaborando con empresas privadas del sector y con administraciones públicas en planes de actuación, auditorías de depuradoras, asesoramiento técnico para la optimización de instalaciones, estudios de viabilidad para la valorización de residuos y un largo etcétera. Pero antes de darle paso a José María, permitidme que os presente también a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Silen. Silen es una empresa líder mundial en tecnología del agua, ofreciendo equipos y servicios para aplicaciones de agua y aguas residuales con una amplia cartera de productos y servicios que se ocupan del ciclo completo del agua, desde la recogida, distribución y uso hasta su retorno al medio ambiente. Sus diversas marcas de productos impulsan su negocio para mover, probar, analizar, tratar el agua y son los pilares esenciales de la marca. Sus clientes son sus asociados y la razón de su éxito. Trabajan a diario para anticiparse a sus necesidades a través de su amplia gama de productos y sus conocimientos en aplicaciones. Su visión es sencilla, dedican su tecnología, tiempo y talento a promover un mejor uso del agua, deseando un futuro en el que no existan los problemas globales del líquido elemento. Ofrecen soluciones para transporte de aguas limpias y residuales, tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, desinfección del agua, reutilización de aguas, digestión anaeróbica y biogás, calefacción, refrigeración, circulación del agua caliente, etc. Kenda Al-Shamas, Product Manager Treatment de Silen, nos mostrará durante la tarde los equipos y las soluciones de la compañía para optimizar al máximo los consumos eléctricos de nuestras instalaciones. Y ya sin más, doy paso a nuestro primer invitado. Buenas tardes, José María. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy abriéndote y preparando tu presentación. Perfecto. Aquí tienes. Venga, pues empezamos entonces, ¿no? Venga, vamos allá. Venga. Sí, optimización energética. Sí, es algo que actualmente sí que se escucha mucho, sí, pero que es algo con lo que se lleva trabajando ya pues, en los últimos 15-20 años. Lo que podemos ver con esta gráfica es que de los costes para la operación y para el mantenimiento, pues en torno a un 30 o un 40% son costes de energía. Vale, esto en los últimos tiempos también se ha incrementado bastante. Sí, hay que tener en cuenta que si hace un par de años, pues con lo que es el kilovatio hora se podía estar pagando a 7 o 8 céntimos, actualmente con su coste sí que puede ser entre los 22 y 26 céntimos. Por lo tanto, ese coste variable lo que se ha multiplicado es por 2 o por 2,5. En los últimos 15-20 años, con lo que se han hecho son bastantes actuaciones de optimización. Lo que ocurre es que siempre nos hemos encontrado que
lo que se va es, sí, que se va optimizando, pero que los sobrecostes por los precios que se van incrementando, pues que muchas veces no compensa. Sí, es una ironía, pero eso es la actual situación. Y cuando se habla de optimizar, lo que hay que tener es el concepto claro, es la mejor manera de hacer una actividad. Optimizar no es el parar equipos que puedan hacer falta, es decir, lo que hace falta es que se cumpla ese propósito, sí, pero con el menor coste energético posible. Y la optimización, lo que hay que empezarla es en la fase de proyecto. Hay situaciones en las cuales con los explotadores lo que se pueden encontrar son con instalaciones que en la fase de proyecto ya lo que hay son equipos o procesos que no están optimizados. ¿Vale? Entonces, con el concepto de optimización hay que tenerlo desde la partida, ¿sabes? Para el proyecto, y ahí es en donde hay que incidir. En España, con la costumbre es que se optimiza en la explotación posterior. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay equipos o procesos que se tienen que optimizar en la fase de proyecto. También es importante que los proyectistas lo que tengan es información después de sus actuaciones, ¿vale? Porque actualmente está un poquito dividido, es decir, el que hace el proyecto y el que hace la operación. En los organismos donde eso sí que se lleva conjuntamente, sí que existe ese feedback, ¿vale? Que sí que es algo completamente pues imprescindible, ¿sabes? Para que cada vez esos proyectos sean, ¿sabes? Instalaciones más optimizadas ya desde el punto de partida, ¿vale? Con lo primero que en principio vamos a ver es la optimización en la fase de proyecto, ¿vale? Y lo que sí que nos encontramos, decir, cuando entra el explotador son algunas cosas que inciden en el consumo energético. Lo primero es sería el sobredimensionamiento. Es decir, está claro que en principio hay instalaciones que hay que diseñarlas, ¿sabes?, para el caudal futuro. Pero los puntos de partida sí que tienen que ser acertados. Si una instalación, pues al principio, lo que sí que puede estar tratando es el 50% de su caudal de proyecto, es que nos hemos ido un poquito, ¿sabes?, con lo que son las previsiones. También nos encontramos que los bombeos están fuera de su punto óptimo de funcionamiento. Tanto los bombeos que pueden ser eco del agua bruta, como los bombeos internos del proceso. Es decir, es también bastante común que nos encontremos sobredimensionados los sistemas de aireación con equipos con excesiva potencia. También otro concepto es el tema de con el tema, ¿sabes?, con las automatizaciones. Con esto hay que incidir mucho más en lo que es la fase de proyecto, que se pongan sondas y que se hagan ya automatizaciones avanzadas. Es decir, estamos poniendo ahora mismo con las mismas automatizaciones pues, que hace 10 o 12 años y el sector ha avanzado todavía bastante. Con el tema de las sondas y con la sensórica, también hay que avanzar bastante más. Si estamos hablando de que hay que hacer digitalizaciones ya, es decir, para tener una buena digitalización, entre otros factores, lo que hace falta es tener información, es decir, que se proporciona por las ondas. Y otro tema es los sistemas poco eficientes en la desolización. Hay una cultura que es desolizar todo, ¿vale? Y en algunas instalaciones estos consumos, es decir, lo que sí que puede suponer es en torno a un 20-30% del consumo total. Lo que hace muchas veces el explotador es el primer día la para, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo son inversiones que son muy poco eficientes entonces. En las estaciones de bombeo, hay con muchos de estos puntos que sí que se están aplicando ya.
decir, cabe señalar, decir, lo importante que es decir, que es el número de equipos instalados, sobre todo en instalaciones que pueden tener con unos caudales pues con importantes variaciones temporales, sí, con las cuales es importante que haya una buena secuenciación con los equipos. Es decir, sabemos todos que si los equipos lo que tienen es un caudal que es muy elevado para esas necesidades, lo que tendremos es un número muy alto de arranques y paradas. Y sí, y con los equipos de bombeo, es decir, con los puntos donde sí que están consumiendo más son con los arranques, sobre todo. Bien, importante. Sí, también es importante con el tema de los atascos. Con los equipos de bombeo sí están parcialmente atascados, es decir, están funcionando también con una forma que es bastante poco eficiente. Y algo que en pocos sitios actualmente se está viendo es que tengamos un control en continuo del caudal de lo que es con la presión y del consumo de cada bomba, ¿vale? Que sí que tengamos con el ratio de kilovatio metro cúbico controlado en todo instante. ¿Vale? Ahí sí que podemos ver también si tenemos equipos, ¿sabes? Que tienen con muchos atascos y están consumiendo más o si no. ¿Vale? Entonces, es decir, esto a lo mejor tampoco hace falta que se ponga pues en estaciones de bombeo que son pequeñas, pero ya en las de un cierto tamaño ya tendría que ser algo bastante, ¿sabes?, aconsejable ya. Con lo que son las estaciones de bombeo y sobre todo con los bombeos de cabecera, lo que se suele poner ya son arrancadores. Ya son arrancadores con variadores de frecuencia, ¿vale? Lo que tiene con la ventaja de que se puede también hacer con una regulación de los caudales. Y esto lo que nos hace es que con el proceso sí que se esté alimentando mejor, con una forma que sería bastante más continua, y aparte estamos bajando el número de arranques y de paradas. ¿Vale? Importante porque si no, por las noches, con los equipos sí que puede estar, por ejemplo, como se puede ver aquí, con continuas paradas y con arranques. Con lo que hay que tener en cuenta es que si bajamos mucho con la velocidad con los equipos de bombeo, se pueden también tener atascos con estos equipos de bombeo, ¿vale? Con lo que son las depuradoras, es decir, hay unos conceptos generales que sí que tendremos que tener en cuenta siempre. Es decir, lo primero es partir de datos que sean realistas. Es decir, hay algunas veces que cuando preguntamos a un ayuntamiento, ¿sabes?, por lo que son, pues con las previsiones futuras, lo que sí que tienen es unas previsiones a 5, 10 o 20 años que son demasiado optimistas, ¿vale? Se hace con una depuradora y lo que se ve es que se queda una planta demasiado sobre... se queda con una instalación demasiado sobre... Sí, en principio que se queda demasiado sobredimensionada. Lo que parece coherente es que se diseñe para el caudal actual y a eso sumarle pues un 20-25% con un porcentaje, 20-25%. Y si hay algunas previsiones futuras que pueden ser necesarias, lo que se puede hacer es dejar espacio disponible para esas ampliaciones futuras, ¿vale? También está claro que cuando tenemos varias líneas de funcionamiento, lo que tenemos es mayor capacidad para optimizar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eso en lo que son plantas estivales, lo que siempre hay que trabajar es con diferentes líneas de funcionamiento, 2, 3 o 4 las que hagan falta, para poder poner con esas líneas en funcionamiento en función de esas demandas estivales. Con algo que todavía no se ve en todas las depuradoras es que tengamos un control en continuo de la potencia consumida en todos los centros de controles de motores y en los equipos más importantes. ¿Vale? Eso es con lo que nos va a dar la información para poder optimizar después.
Si no tenemos esa información, lo que sí que podemos es ir un poquito también a ciegas. También ya, lo que se suelen poner ya son equipos de aireación más eficientes, bombas más eficientes, agitadores más eficientes, los equipos como las centrífugas más eficientes, es decir, eso ya se va implementando. Y lo que podemos ver también es que ya en los últimos tiempos, puede ser prácticamente todas las depuradoras ya, lo que se tiene es una previsión de instalaciones fotovoltaicas o si tenemos procesos con digestión anaeróbica y congelación. Sí, ¿hasta qué punto se puede optimizar? Es decir, se puede optimizar hasta un consumo cero. Es decir, eso es algo que ya existe en algunas depuradoras. Se puede hacer con combinación de diferentes tecnologías de congelación fotovoltaica. Pero algo que sí que parecía hace 10 o 15 años que el poder llegar con algunas instalaciones con un consumo cero, ya es algo que en principio en algunas depuradoras ya se está consiguiendo. Es decir, o por lo menos a porcentajes con autoconsumo de en torno a un 90-95%, ya puede ser algo pues bastante realista ya. En la fase de proyecto es también importante la selección del tipo de tratamiento. Cuando alguien pregunta ¿qué tipo de tratamiento es el más adecuado? Depende. Es decir, aquí, por ejemplo, están bastante implantados los tratamientos de aireación prolongada y con los de activados con digestión anaerobia. Pero también hay muchos tratamientos ya con sistemas de biodiscos, sistemas de lechos bacterianos, con humedades artificiales. Es decir, hay muchas tecnologías ya que sí que funcionan todas si están diseñadas bien. También hay que quitar, con algunos mitos, como que las tecnologías blandas, las tecnologías duras, ¿vale? Que las tecnologías blandas, que tampoco dan la misma calidad de efluente. ¿Vale? Eso eran mitos de hace 15-20 años, que actualmente y con un diseño adecuado, se puede conseguir la misma calidad del agua con cualquier tipo de tecnología. ¿Vale? Por ejemplo, los humedales artificiales, es normal que si estén bien hechos y bien diseñados, pues se puedan conseguir concentraciones de salida de 5 de sólidos y 5 de BO. Es decir, no hay límite si están bien dimensionados y están bien construidos. Con los consumos por cada tipo de tratamiento es lógico que sí que varíen mucho. Desde plantas con humedades artificiales, que su consumo puede ser cero, hasta sistemas de biodiscos, aireación prolongada, ¿vale? Aquí hemos visto, por ejemplo, aquí podemos ver que las plantas de estamos activados con digestión anaerobia, su consumo habitual pues, puede estar entre 0,21 y 0,28 si solamente se hace congelación con sus fangos. Pero, lo que hemos comentado antes, si tenemos procesos de codigestión y tenemos instalación fotovoltaica, lo que se puede bajar es tranquilamente a consumos de 0,05. ¿Vale? Eso ya son hechos. ¿Vale? Es decir, aquí podemos ver, por ejemplo, con dos tipos de tratamiento que sí que están bastante implantados, con el peso que puede tener el consumo energético. En las plantas de digestión anaerobia, pues aproximadamente un 38,5%. Y en plantas de tipo aireación prolongado, pues estaremos en un 50-60%. ¿Vale? Del consumo total. ¿Vale? Por lo tanto, es importante cuando hacemos ese diseño, es escoger el tipo de tratamiento que sea más adecuado para el tipo de agua que sí que tendremos, para su ubicación de esa depuradora, todos esos factores. Y tampoco es necesario ir siempre a lo que han hecho otros. Es decir, hay que experimentar, hay que aprender cosas nuevas y con cualquier tipo de tratamiento se puede conseguir la misma calidad. También algunas veces lo que hacemos también es poner tanques, es también instalar tanques para poder laminar caudales en cabecera. Lo que hacemos habitualmente es que se mandan al tanque los caudales excedentes del caudal de consigna
para que esos caudales se puedan otra vez introducir al tratamiento en el horario nocturno. Lo que hacemos entonces es que la planta se puede hacer con un diseño a caudal medio. Se puede bajar en potencia con los equipos y lo que se consigue también es que los consumos diurnos, en parte, se pueden pasar a consumos nocturnos y que por lo menos antes, es decir, el precio del kilovatio era mucho más económico que por la noche. ¿Vale? Actualmente el sistema está un poquito loco, pero es decir, esta es una herramienta que sí que tenemos también. También en depuradoras que se hayan, decir, que sí que hayan alcanzado ya con su capacidad de proyecto, si hacemos un tipo de tanque de estos, lo que podemos incrementar es su capacidad, es en principio su capacidad de proyecto en un 15% más de lo que inicialmente estaba diseñada. ¿Vale? Esto no es optimización energética en sí, pero sí que puede ser optimización del coste energético y la optimización del coste que supone la construcción de una planta depuradora a caudal punta. ¿Vale? Aparte, los organismos que hacen el tratamiento de depuración, lo que sí que van a trabajar mejor si la entrada de agua es continua. ¿Vale? Vale. Otro factor a tener en cuenta son los equipos de aireación. Son los equipos que más consumen en las instalaciones de tratamiento y depuración. ¿Vale? Entonces, antes, hace 20 y tantos años, lo que teníamos es una única tecnología prácticamente, las sopantes lobulares. Bueno, aparte de turbinas, aireadores de superficie, sumergibles, tal. ¿Vale? Pero en cuanto a soplantes, solamente teníamos soplantes lobulares. ¿Vale? Actualmente tenemos muchos más equipos, soplantes de tornillos, soplantes híbridas, soplantes de accionamiento directo que pueden ser o bien por levitación magnética o por rodamientos de aire. ¿Vale? Entonces, lo que hay son diferentes tecnologías. ¿La tecnología que es mejor o peor? No. Son diferentes tecnologías que están todas disponibles. ¿Vale? Entonces, hay que buscar la que es más adecuada en cada situación. ¿Vale? Está claro que los equipos de accionamiento directo tendrán muchas menos pérdidas y serán más eficientes, pero su coste es superior. ¿Vale? Entonces, habrá situaciones donde lo que sí que puede ser más conveniente por el tamaño de los equipos son soplantes lobulares. Es decir, hay otros que sean de tornillo y otros que sean de accionamiento directo. ¿Vale? Pero el ingeniero lo que sí que tiene que tener es todas las herramientas y utilizar la que es más adecuada en cada instante. Vale, otro sistema, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta si estamos haciendo con un diseño con soplantes y con lo que son difusores, es el diseño del sistema de difusión. Es decir, tanto en lo que son las conducciones, por la velocidad de aire por las conducciones, es decir, también en lo que es con el caudal de aire por difusor, ¿vale? Con esta pequeña, con esta gráfica sí que podemos ver en pantalla que si trabajamos con velocidades que en principio, si estamos trabajando con unas velocidades de 2,5 metros cúbicos a la hora por cada difusor, lo que tendremos es bastante más eficiencia, bastante más OTE, que si estamos diseñando, ¿sabes?, a 4 o 5. ¿Vale? Entonces, eso también es importante porque eso después, en la fase de explotación, sí que nos va a bajar el consumo energético también. Tanto eso como la densidad de los difusores. También es importante que los sistemas de aireación estén bien dimensionados, es decir, en tuberías, en conducciones y en valvulería para poder actuar. ¿Vale? Antiguamente lo que se ponían era en las bajantes o las conducciones, poníamos las válvulas de mariposa, ¿vale? Para poder hacer regulación automática. ¿Vale? Está comprobado ya que este tipo de válvulas para esta aplicación no funcionan correctamente. Entonces, hay otro tipo de válvulas, las de tipo iris, las de tipo diafragma, que sí que funcionan para este cometido perfectamente. Pero lo que no tenemos que poner ya son válvulas de mariposa que en algunos proyectos
que todavía se siguen prohibiendo. Y un tema importante que en las depuradoras es como un tema auxiliar muchas veces, sí, o que se le presta muy poca atención, ¿vale? Que es la parte del sistema de desurización, ¿vale? El concepto antiguo era que había que desurizar toda la nave, ¿vale? Eso eran con unos volúmenes de aire muy altos, ¿vale? Aparte de eso tenemos otro... Y tenemos, ¿sabes?, otro problema, que el ambiente para el trabajo tampoco puede ser con un ambiente adecuado, aunque se cumpla lo que es la normativa, y el ambiente para con los equipos y con los equipos y con lo que son motores tampoco puede ser el ambiente más adecuado, ¿vale? Por condiciones de corrosividad, condiciones de humedad, ¿vale? Entonces ya muchas administraciones ya desde hace muchos años ya con lo que se hace es desolarización localizada, ¿vale? Donde lo que hacemos son focalizar con los puntos donde se generan los gases y los olores y se hace un tratamiento de esa parte solamente, ¿vale? Si estamos en una zona donde hay viviendas muy cercanas, lo que se puede optar es por una desolarización localizada donde se quita esa carga más importante, y lo que se puede poner después es una ambiental de apoyo, ¿vale? Pero con un número pues entre 5 o 6 renovaciones, y ya se puede automatizar con sensores de sulfídrico, ¿vale? Aquí podemos ver con algunos ejemplos de instalaciones donde se ha focalizado, ¿vale? Se puede focalizar todo, lo que son tamices, lo que son contenedores, lo que son delatadores, lo que son centrífugas, lo que son los tanques para el desalenado y el desengrasado, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta siempre es que en situaciones donde hay un salto hidráulico, es decir, ahí es en donde hay que focalizar primero. ¿Por qué? Porque es en donde hay más producción de sulfídrico, ¿vale? Entonces, si queremos ser eficientes, pues ser eficientes lo que significa es que hay que focalizar desde la fase de proyecto ya, ¿vale? Lo que son instalaciones fotovoltaicas. Vale, aquí hemos puesto que se pueden amortizar en un plazo de 4 o 5 años. Con los precios actuales, si hacemos cálculos, pues es posible que esa amortización ya se haya bajado incluso a 3 años, ¿vale? Entonces, es decir, ¿es económicamente viable el poner una planta fotovoltaica con una instalación fotovoltaica pues para mi depuradora? Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Vale? A partir de aquí hay que ver en principio de qué potencia la pongo, ¿vale? La tendré que poner para mi consumo basal. Es decir, si esa planta fotovoltaica, lo que sí que quiero es que esté, como autoconsumo 100%, sin venta de excedentes, ¿vale? Entonces, lo normal es que se haga con una planta fotovoltaica que asegure el consumo basal que en principio yo pueda tener con mi depuradora, ¿vale? Se puede llegar hasta un autoconsumo de un 20-25% del consumo total de mi instalación, ¿vale? Estamos hablando de que con una instalación fotovoltaica se pueda generar un cuarto de la energía que yo necesito para una depuradora, ¿vale? Si en principio se quiere ir a más, pues se pueden poner baterías para almacenamiento. Lo que pasa es que la tecnología actualmente es una tecnología cara, es una tecnología que no está, todavía con una evolución que permita ponerla en todas las instalaciones, ¿vale?
y donde hay que tener en cuenta otros factores, es decir, como la velocidad de carga que tenemos con lo que son las baterías, cómo es la velocidad, cómo que es su velocidad de descarga también, ¿vale? Entonces, si actualmente esto no es viable en la mayoría de las instalaciones, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor en 5, 6, 8 años esto ha cambiado, ¿vale? Porque las baterías, con lo que será habitual es que cada vez sean más económicas, es decir, y que puedan surgir otro tipo con otro tipo de sistemas para almacenamiento. Y en cuanto a la cogeneración, ya son sistemas por todos conocidos, donde habitualmente con lo que tenemos son, o con lo que son con los motores de congelación o con lo que son turbinas, ¿vale? Con una planta con digestión anaerobia, con lo normal habitual es que se pueda generar hasta el 30-40% de la energía demandada. Si hacemos proceso de cogestión, los límites lo pone pues el funcionamiento de la etapa de digestión, pero se podría llegar al 100% tranquilamente. Y también tenemos que abrirnos también, decir, con lo que son otras posibilidades futuras, ¿vale? Lo que estamos acostumbrados nosotros es a la cogeneración solamente, es decir, pues con las instalaciones de depuración en casi todas, ¿vale? Pero ya hay con otras tecnologías que se están implantando ya en otros sectores y que están disponibles ya, es decir, desde la tecnología para el upgrading, desde el biogás hasta el biometano, ¿vale? Es una tecnología que ya a partir de plantas con producciones de 300 normal metro cúbico, pues a la hora ya son plantas viables económicamente ya, ¿vale? Y en principio con ese biometano lo que podemos generar también es con el hidrógeno verde, se puede comprimir para utilizarlo con uso para lo que son vehículos, ¿sí? O también se puede inyectar en la red. También se puede hacer una captación del CO2 que hay en el biogás y también se puede convertir con un CO2 que se puede comercializar después, ¿vale? Y también podemos y también se puede generar, ¿sabes? Con electrolizadores, pues hidrógeno y oxígeno también. Vale, ¿eso significa que actualmente sea todo viable para todas las instalaciones? No. Es decir, habrá instalaciones donde sea viable y otras con las que no. Y aparte, es decir, están después todos los temas de tipo administrativo, pues que pueden hacer que sean viables o que no. Pero que como técnicos sí que sepamos que todas estas tecnologías ya existen y ya están en el mercado ya. Vale, pasamos ahora a la optimización en la fase de operación. Vale, aquí, un momento. Sí, aquí es que, aquí cuando somos explotadores y nos entregan con una instalación, decir, lo que sí que nos podemos encontrar, ¿sabes? Decir, es que hay algunos procesos pues, que están sin optimizar. ¿Qué se puede optimizar? Pues absolutamente todo, ¿vale? Pero hay que ver en dónde invertimos, decir, para obtener unos mejores resultados, ¿vale? Primero, tenemos que saber, decir, con la situación actual, cuál es. Para eso hace falta saber con las horas de funcionamiento de todos los equipos y los consumos por equipos. Para saber, decir, con los kilovatios por dónde se nos pueden ir. Vale, ya tenemos algunas ideas que se van a ir sobre todo los equipos que tengamos para aireación, con los bombeos, pues con centrífugas y con los sistemas de desolización, por ejemplo.
¿vale? Y con toda esa información, lo que tenemos que hacer es, sí, sería ese diagnóstico de en dónde tenemos esos consumos más altos, ¿vale? Y a continuación hay que ver, decir, las opciones que hay y tendremos que hacer esa evaluación económica, técnico / económica. Tendremos que definir la propuesta de actuaciones, la tendremos que ejecutar y lo que tendremos es que comprobar si lo que hemos hecho ha funcionado o si hay que mejorarlo más. ¿Vale? Esto es un proceso que en principio con lo que tiene que ser es continuo siempre. ¿Vale? Decir, hay plantas que se ha conseguido optimizar un 20, un 30%, un 40% su consumo. No hay límites, ¿vale? Hay que tener capacidad de inversión y aparte, ¿sabes? Las ganas de optimizar también. Los equipos críticos que siempre tienen con un mayor consumo, pues básicamente son estos. Podemos añadir otros, como si en vez de soplantes, pues de turbinas, pero en las plantas depuradoras hay 7, 8, 10 equipos que son los equipos básicos con un consumo más alto siempre. ¿Vale? Esos son los primeros que hay que analizar y que tendremos que diagnosticar. ¿Vale? Habrá cosas que sean simples, como por ejemplo, con el soplante, podemos cambiar las correas para cambiar su punto de funcionamiento, para que el equipo sea más eficiente, y otras soluciones serán más complejas, que será cambiar ese equipo. Vale, aquí, por ejemplo, lo que sí que podemos ver son con 2 ejemplos de cambio de equipos. Con una bomba de 55, pues que era de 55 kilovatios, que estaba trabajando con un valor de frecuencia por debajo de su capacidad máxima, y al cambiarla por una bomba que es más adecuado a su punto de funcionamiento real, pues se ve que se obtiene un consumo bastante alto. Lo mismo con una soplante que estaba sobredimensionada, se pone una soplante que sería el 50% de la potencia instalada, y se puede ver que de forma inmediata lo que sí que bajamos son los consumos en un 15-20% por lo menos. ¿Vale? Estos son ejemplos reales que en muchas instalaciones ya se ha visto y se ha comprobado. Sí, con otro factor a tener en cuenta también son los difusores. Lo que son los difusores no son eternos. Lo que tienen es un desgaste. ¿Por qué? Pues porque se van colmatando, tal. ¿Vale? Entonces, lo que podemos decir es que cada año se va perdiendo un poquito de eficiencia. ¿Vale? Y sobre todo, si las aguas son aguas con alto contenido en sulfatos, que se generan muchas más incrustaciones. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer son limpiezas periódicas de esos difusores con ácido fórmico, ¿vale? Que no se puede volver a nuestra presión inicial. Y esto es algo que todos lo podemos detectar siempre. Es decir, es con la presión en la línea de lo que es la línea de aire. Si en principio con la presión de trabajo nuestra es de 0,6 y vemos que va subiendo pues a 0,62, 0,65, tal, es decir, hay un momento que sí que tenemos que hacer esa limpieza para volver a nuestro punto anterior. Vale, esto habitualmente se suele hacer, sí, pues en principio cada año, pero en principio dependerá de cada instalación, de cada tipo de agua también. Y con lo otro que hay que tener en cuenta es que, aunque se hagan este tipo de limpiezas, ¿vale? Lo que tenemos son difusores con una vida útil limitada, ¿vale? Que puede ser de 10 años, de 12, de 14, pero no es de 20 años. Entonces, cuando se ve que hay una pérdida de eficiencia, es cuando hay que cambiar esos difusores también. ¿Vale? También hay instalaciones pues, que se pusieron en su día, es decir, equipos con soplantes lobulares, que eran los óptimos en aquel instante,
pero que como ha ido cambiando con lo que la tecnología, pues ya hay equipos mucho más eficientes. Aquí se ve, por ejemplo, con un cambio de vasoplante por un compresor de levitación magnética, donde se obtuvo con una bajada con el consumo del 22%. Cuando la gente pregunta, decir, con lo que es con el porcentaje de bajada, es decir, lo que siempre va a depender es de si el equipo inicial, es decir, lo que está funcionando es en su punto óptimo o si no. ¿Vale? Hay plantas que se podrá conseguir un 10 o un 12% de bajada, dependiendo de los equipos. Y hay otras que se puede conseguir hasta un 25 o 26%. Es decir, no hay con un concepto fijo, es un concepto dinámico y hay que aplicarlo en cada instalación. Vale, estos son ejemplos también pues de comparativas entre consumos de soplantes de émbolos y soplantes de levitación magnética. ¿Vale? Esto está hecho en base a los datos del fabricante. Por ejemplo, para este caso vemos que los kilovatios por cada los kilovatios por cada metro cúbico, pues que sí que puede pasar de 0,02 con un compresor de levitación magnética pues a 0,024 con un soplante convencional. También es cierto que el compresor, pues su coste será dos o tres veces la de un soplante convencional. ¿Vale? Y aquí también vemos, decir, que las soplantes de tornillo son más eficientes que las soplantes convencionales. También con un coste más alto también. Vale, otra cosa que sí que podemos tener en cuenta es la forma en la cual estamos trabajando en los procesos con lo que son con los procesos biológicos. Si estamos trabajando con más concentración de fango, con lo que tendremos son con un consumo energético por necesidades de oxígeno más alta, pero bajaremos la producción de nodos. ¿Vale? Entonces, dependiendo del coste que tenga para la evacuación de mis fangos, lo que tendré que hacerme los cálculos de, al final lo que me interesa más, si más consumo energético, pero con los fangos más bajos o lo contrario. Y en el caso de que tengamos 2, 3 o 4 líneas, lo que se puede trabajar también son con el número de líneas en funcionamiento. ¿Vale? Pero que también hay que tener en cuenta que si yo trabajo con más líneas de funcionamiento, que al final trabajo con los fangos más, con los fangos más bajos, es decir, si tengo aceleradores de corriente, es un consumo también que sí que tendré que tener también en cuenta. Los controles de los procesos de aireación, es decir, todavía es usual ver a plantas pues que solamente tienen con un control básico con oxígeno. O con plantas pequeñas que no tienen absolutamente ningún control, que funcionan con un temporizador solamente. ¿Vale? Y las plantas en cuanto a calidad sí que pueden estar funcionando perfectamente. ¿Vale? Pero con esto en los últimos años sí que ha avanzado muchísimo ya, es decir, hacia automatizaciones ya con consolas más dinámicas. ¿Vale? Donde ya hay controles, ya hay controles que son más avanzados para eliminación del fósforo, nitrógeno, control de la edad del fango, perturbación interna, para los procesos de digestión, deshidratación, para todo. ¿Vale? También es cierto que los controles actuales, es decir, también está habiendo una evolución, es decir, está empezando ya pues aplicarse conceptos de inteligencia artificial también, que va a optimizar todavía un poquito más esto. ¿Vale? ¿Vale? Aquí sí que podemos ver, decir, con algunos ejemplos de optimizaciones que se han conseguido
con la implantación de al final, con lo que son sistemas automatizados, ¿sabes?, para el control del proceso. Sí, ¿hasta qué punto se puede optimizar? Bueno, aquí hemos puesto un 10 o 15%, pero dependerá siempre del punto de partida, ¿vale? Es decir, pero lo normal también es que, decir, en cualquier planta que se pasa de un control muy, muy básico a un control más avanzado, donde se tienen en cuenta las necesidades del proceso en cada instante, que se pueda conseguir un 10 o 15%, es decir, es algo que se puede conseguir perfectamente ya. José María, 5 minutos para que te hagas una idea. Vale, perfecto, muchas gracias. Venga. Sí, con otro punto que se puede optimizar, es con el cambio de centrífugas por los tornillos. Pero hay que tener en cuenta, es decir, aquí con todas las variables, ¿vale? Lo que sí que está claro es que si hacemos un cambio de lo que son centrífugas por un tornillo, con lo que se va a conseguir es una optimización pues en el plano energético muy alta. Sí, es cierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque con una centrífuga, pues a lo mejor con su potencia instalada, pues a lo mejor es de en torno a unos 25 o 30 kilovatios, y un tornillo equivalente, pues a lo mejor son 2 o 3 kilovatios. ¿Vale? Está claro que la optimización sí que hay. Pero lo que hay que ver son los equipos más idóneos en cada instalación. Es decir, también es cierto que con los equipos de tipo centrífuga se han optimizado mucho también, y ya consumen menos, están mucho más optimizados, pero hay que verlo en conjunto, ¿vale? Lo que hay que ver también es el consumo de poli. Pero hay que probarlo en nuestra propia instalación, es decir, porque aquí hay muchos mitos también de que los tornillos consumen más poli que las centrífugas. A veces sí, a veces no. De que los tornillos funcionan siempre con lo que es el polilíquido. Bueno, a veces sí, a veces no. De que los tornillos consiguen más sequedad de lodos que lo que son centrífugas. Pues depende, porque hay también centrífugas más eficientes ya, ¿vale? Pero hay muchos mitos que se van generando, decir, y en vez de al final generar información para toda la gente, están generando limitaciones. Es cierto que los costes de mantenimiento para un tornillo van a ser más bajos, pero también que los costes de compra son mucho más altos que con un tornillo. Y lo importante también es el coste de evacuación de los tangos, ¿vale? Entonces, los tornillos o con las centrífugas no es que sean ni mejores ni peores, hay que ver en cada caso lo que puede ser más apropiado, ¿vale? Y por último, cuando cambiemos con un motor, ya hay motores más eficientes. Pero esto ya no es una opción. A partir del 1 de julio del 2021 ya era obligatorio que en todos los proyectos y en todas las plantas que son completamente nuevas, ya que se pongan con los motores con eficiencia IE2 o IE3. Y a partir del 1 de julio del 2023 ya es obligatorio que todos los motores entre 75 y, 200, y los 200 kilovatios lo que tengan es ya eficiencia IE4, ¿vale? Y en principio lo mismo, es decir, no siempre es eficiente el cambiar un motor ya existente, dependerá de su consumo y del número de horas de funcionamiento también. ¿Vale? Con otro a tener en cuenta ya es con la optimización del término de potencia. ¿Vale? Ha cambiado con lo que la normativa y todavía hay con bastantes depuradoras que en periodo P6 están con los 451 kilovatios. ¿Vale? Ya no es algo necesario, hay que pagar por lo que se contrata y ya con esa norma ya no está en funcionamiento ya. ¿Vale? Entonces eso también hay que pegarle con un vistazo también. Y ya por último, pues con algunas preguntas que sí que nos tendremos que hacer cada uno, ¿vale? Para ver, en dónde se puede optimizar
decir, en las instalaciones que al final yo contengo y con los 4 apartados que hay que hacer siempre. Con el análisis, con el diagnóstico, con la propuesta de actuaciones y la ejecución. Y aquí os he puesto con el potencial de ahorro que hay en algunas etapas y hay muchas más. ¿Vale? Esto es un potencial, es decir, habrá sitios donde será inferior, habrá sitios donde será superior, pero para que tengamos algunos órdenes de magnitud, por ejemplo. Vale, pues eso era todo. Es decir, acabo de pasarme en un minuto, pero bueno, tampoco ha sido mucho, ¿no? No te preocupes, José María. Muchas gracias por tu interesante exposición. La verdad que ha sido un placer también esta tarde disfrutar de tu experiencia. Y bueno, seguiremos disfrutando de ella ahora en la ronda de preguntas. Gracias por todo. Recordad que ya nos podéis dejar también vuestras dudas y vuestras consultas para José María y por favor votarlas para que podamos leer aquellas que sean las más interesantes. ¿De acuerdo? Continuamos y damos paso a Kenda Al-Samás, que es Product Manager Treatment de Silent y nos mostrará sus equipos y soluciones para la optimización del consumo eléctrico en nuestras plantas. Buenas tardes, Kenda. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Te la voy preparando. Tienes que activar, por favor, el micro. Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Aquí tienes tu intervención, Kenda. Vale. Adelante, gracias. Gracias. Vale, pues mi nombre es Kenda, soy la Product Manager de parte de Productos Tratamiento Agua Residual en Chile. Hoy, a continuación de la ponencia de José María, voy a presentaros parte de las soluciones que tenemos en la empresa Chile y que tienen la mayor potencial en el ahorro energético en una planta depuradora. Son principalmente la parte de aireación, soplantes y difusores, y en segundo lugar de la agitación. Pero antes de empezar, es por falta de tiempo, son 20 minutos en poco tiempo, no me va a dar tiempo de hablar de todo el portfolio, pero comentaros que tenemos bastantes más otros equipos, por ejemplo, como bomba concertor, que es bomba inteligente con el impulsor antiatasco, y, que puede ajustar su punto de funcionamiento a lo ideal de manera activa. Esto lo lleva otro compañero mío en Chile y también si a alguien le interesa puedo pasarle las preguntas y las consultas. Y también tenemos otra parte que puede ser interesante, que control de la planta. Tenemos también, podemos ofrecer un tipo de control parte de oxígeno o los parámetros de salida de total nitrógeno o también total fósforo. Esto ya lo tenemos dentro del portfolio, pero por hoy no voy a profundizar en este tema. Voy a empezar primero por la agitación, que es la segunda que tiene un potencial de ahorro energético en una planta depuradora. Lo habitual cuando diseñamos un agitador en una planta es considerar las condiciones máximas de diseño o, como ha dicho José María, condiciones máximas a futuro, puede ser, no solamente condiciones máximas al caso actual. Entonces, ¿qué pasa? Estas condiciones máximas no ocurren todo el tiempo. La demanda del proceso en una depuradora es fluctuante durante el día o estacionalmente. Entonces, la idea es, si podemos producir un empuje variable y adaptar la fluctuación de la demanda del proceso, podemos conseguir un ahorro significante en la parte de agitación. Dentro del portfolio Chile tenemos unos agitadores, los convencionales de un motor IEQ2, los compactos o los bananas, pero aparte de esto tenemos unos agitadores adaptables. Son agitadores de mejor eficiencia, que tienen un motor síncrono de IE4, también la parte hidráulica es mejorada y tiene mejor eficiencia, y el punto más importante de estos agitadores adaptables, que tienen un variador de frecuencia incorporado, integrado en el equipo. Puede cambiar el empuje del agitador y adaptar las demandas del proceso sin depender de un variador de frecuencia externo.
¿Dónde podemos aplicar este empuje variable? ¿Dónde es viable aplicarlo? Primero, en los tanques de regulación o en los tanques de laminación a la cabecera de la planta. Este tanque tiene una capacidad máxima y si ponemos ahí un agitador, hay que diseñarlo para el volumen máximo o la profundidad máxima del agua, pero la profundidad máxima del agua puede no ocurrir nunca o muy pocas veces en el año. El resto del año estamos a otro nivel. Entonces, se puede poner un agitador adaptable que lleva el variador incorporado y hacer un enlace con una sonda de nivel que esta sonda pues decide sobre el agitador a qué revoluciones va y qué empuje produce y conseguir un ahorro energético cuando tenemos los niveles bajos. Segunda aplicación muy importante de los agitadores adaptativos en reactores biológicos tipo carrusel, donde tenemos un acelerador de flujo y también unas barrillas de aireación. La barrilla de aireación tiene el aire que sale por los difusores. Este aire actúa como una cortina que frena el flujo del acelerador. Entonces, cuando diseñamos el acelerador, tenemos que tener en cuenta el flujo máximo en las parrillas de difusores, pero este flujo máximo no es siempre, es un porcentaje pequeño del tiempo. La mayoría del tiempo va a trabajar o a condiciones mínimas, con un flujo mínimo, a condiciones medias, mayoría del tiempo, o incluso a condiciones mínimas, aireación mínima, o podemos llegar si hay una aireación intermitente. Entonces, en algunos momentos del día no hay aireación, el agitador va solo en el carrusel y no tiene este tipo de freno. Entonces, podemos adaptar su velocidad de giro o su empuje producido a la cantidad de aire que está saliendo de las parrillas o a la resistencia que va a tener para hacer este recorrido o flujo dentro del carrusel. Otro concepto, ahora voy a dar un ejemplo práctico de este caso, pero otro concepto también muy importante es diseñar con el Horizontal Flow Effect. ¿Qué es el Horizontal Flow Effect? En un carrusel, al principio, al final de la zona aerobia, las burbujas de aire pues están sometidas a un tipo de remolinos que hace que arrastra estas burbujas de aire más rápido hasta la superficie y hace que el tiempo de contacto o la eficiencia de la aireación disminuye, ¿vale? Diseñar con el Horizontal Flow Effect consiste en aumentar el flujo del agitador, el empuje del agitador para poder evitar la formación de estos remolinos y también hacer que las burbujas tienen un recorrido como inclinado y más largo dentro del agua, entonces llegar a mejorar la eficiencia de la transferencia de oxígeno, el valor SOTE. Entonces, al mejorar esta eficiencia, tenemos un caudal menos. En resumen, es gastar un poco más de energía en los agitadores con el fin de conseguir un ahorro significativo en la soplante. ¿Vale? Un ejemplo práctico del tipo carrusel, aquí un carrusel con una parrilla de difusores y 2 aceleradores. Los difusores van a trabajar 30% a máximo, 40% a flujo mitad y 30% del tiempo sin aireación. Si ponemos aquí un agitador convencional a piñón fijo, ¿vale? Va a consumir siempre lo mismo. Mientras, si ponemos un agitador adaptable, que es para condiciones máximas, va a consumir menos que uno convencional. Ya hablamos que es más eficiente, tiene parte hidráulica mejor y parte del motor también mejor. Pero además de él es mejor agitador,
se puede cambiar su velocidad de giro y también adaptar el aire que está saliendo de los difusores y conseguir un ahorro de 40% anual. ¿Cómo se puede cambiar estas revoluciones o este empuje del acelerador? Es un enlace entre el variador de frecuencia de la soplante y el variador de frecuencia del acelerador. Otra aplicación muy importante también en las cámaras anóxicas. El objetivo de estas cámaras es la desnitrificación, pero la carga que entra a la EDAR no es constante y cambia. Por ejemplo, por la noche entra carga muy poca para desnitrificar. Entonces, la cuestión es, ¿hace falta tener todo el tanque agitada al 100% si la carga de entrada no es muy alta? Si mientras estamos cumpliendo con los parámetros de salida, podemos reducir el empuje del agitador y conseguir un ahorro energético, ¿vale? Este enlace se puede hacer o de manera manual, que ya el operador de la planta sabe que por la noche entra mucho menos carga, o a través de un enlace con el caudal de entrada, el caudal de la recirculación interna y con la ayuda de una sonda de oxígeno, sonda de amonio y sonda de nitrato. La última aplicación para el empuje variable es en tanques de almacenamiento de fango, donde el empuje está relacionado con la concentración del fango en el tanque, y como la concentración no va a ser constante, entonces se puede hacer un enlace entre la sonda de sólidos en el tanque y el empuje del agitador dentro de este tanque y conseguir un ahorro energético cuando no tenemos unas concentraciones altas. Y con esto he terminado la parte de agitadores, entró directamente en la parte de aireación, primero con la aireación difusores. Vale. La parte de aireación consume la mayoría en algunas plantas más del 50% de todo el consumo. Entonces, tener un sistema de aireación eficiente es muy importante. Existen varias tecnologías de aireación, desde que menos eficiente, rotores superficiales o aireadores mecánicos, y el más eficiente es el sistema de burbuja fina. ¿Cómo se mide la eficiencia de un sistema de aireación? Es kilogramos de oxígeno transferido por cada kilovatios consumido en la soplante. Para calcular el aire necesario en una depuradora, en un proceso biológico, partimos de la carga, calculamos la OR y luego lo estandarizamos a los OR. Hasta aquí es un cálculo de proceso biológico que es igual para todas las plantas, depende de los datos de partida. Ahora, a partir del SOR, entra el factor SOTE, o el factor de transferencia de oxígeno. El factor SOTE es el oxígeno transferido al agua dividido por el oxígeno introducido. Y depende de este factor, se decide cuánto caudal de aire necesitamos en la soplante. Entonces, cuanto más eficiente el aire va a ser menos, el consumo va a ser menos. ¿En qué depende el factor SOTE? Primero, en el tamaño de las burbujas. Si tenemos el mismo volumen de aire, pero con burbujas pequeñas, vamos a tener una superficie de contacto entre las burbujas del aire y el agua mayor y, por lo tanto, una transferencia de oxígeno mejor. El caudal por difusor, cuando es menos, mejor, porque evitamos este tipo de efecto slip, se llama, o remolinos, que puede disminuir la eficiencia. También la distribución, la densidad de difusores o la distribución que sea homogénea, la distancia entre ellos no es muy alta para evitar este efecto slip que arrastra las burbujas más rápido de lo que toca.
La sumergencia es un factor muy importante en el diseño de los difusores. Cuanto más sumergencia tenemos, más tiempo las burbujas están en contacto con el agua y más tiempo para hacer la transferencia del oxígeno. El diseño de las parrillas de difusores puede ser en base de CAPEX o en base de OPEX. En base de CAPEX, menos difusores, ponemos el mínimo posible difusores, caudal por difusor alto, por lo tanto, SOTE bajo y consumo y pérdidas de carga altas y consumo alto. O, en frente a esto, el diseño en base de OPEX. En base de OPEX ponemos mucho más difusores, bajamos el caudal por difusor, bajamos las pérdidas de carga, aumentamos el SOTE y conseguimos bajar el consumo energético. En realidad, el coste de los parrillas de difusores no es muy alto y pueden, como bien ha dicho José María, que son 10 años por lo menos, depende del tipo del agua, depende del tipo del mantenimiento que tienen, pero son 10 años. Y el coste no es alto, el coste es el coste en la explotación. Por ejemplo, aquí en este proyecto, en este caso práctico, aumentar el coste de inversión 6.000 euros puede disminuir el coste anual de explotación unos 4.200. Antes se hizo calculado con los precios antes de la energía, ahora ya saldrá incluso más. Entonces el periodo de amortización es muy corto y merece la pena poner más difusores siempre. Hasta ahora estoy hablando con caudal, pero en realidad la potencia o el consumo en la soplante no es solamente caudal, es caudal más presión. Esto dice que no tenemos que fijar mucho que tenemos solamente mejorar el caudal en la soplante, disminuirlo lo máximo posible, pero también disminuir las pérdidas de carga. Eso, por ejemplo, hay unos sistemas de aireación que van pegadas al suelo, al fondo del tanque. Es verdad que mejoran el SOTE y tienen un caudal menos, pero penalizan mucho el tema de las pérdidas de carga y al final el consumo de la soplante sale o igual o incluso mayor que las parrillas que tienen poco elevación. Entonces, para mejorar un consumo energético en la parte de aireación, tenemos que buscar aumentar el SOTE, disminuir las pérdidas de carga y por último, también es muy importante buscar una soplante eficiente. Y con esto entro a las parte de las soplantes. En el mercado existen de diferentes tecnologías. De los pequeños lobulares, los mejorados un poco más son los tornillos y los grandes, los turbos, que tienen multietapas y trabajan con caudales muy grandes. En Chile tenemos las soplantes de levitación, de accionamiento directo, de levitación por aire. Tenemos dos modelos, uno pequeño de 7,5 kilovatios a 77 kilovatios y otro modelo que desde 7,5 kilovatios hasta 750 kilovatios. Los soplantes de levitación tienen una eficiencia bastante más alta que los soplantes convencionales. Primero, por el tipo de motor que llevan. Tienen un motor de magnetización permanente, síncrono, que tiene una eficiencia mayor a un motor convencional de inducción, tanto estándar para lobulares o el avanzado de tornillo. ¿Vale? Pero aparte de esto, también al accionamiento directo evita todas las pérdidas de carga en correas, en rodamiento, en el engranaje y también aquí el variador de frecuencia tiene su parte de pérdidas de carga. Y todo esto pues hace que las soplantes de levitación tienen una mejor eficiencia que los convencionales. También habla que hasta ahora estamos comparando pues, una soplante convencional nueva con una soplante de levitación nueva, pero las soplantes convencionales tienen rodamientos, tienen fricción
que la soplante el primer año de su vida no es como al cabo de 5 o 10 años, porque esta tolerancia va a aumentar y va a hacer que la eficiencia disminuya a lo largo del tiempo. En las soplantes de levitación no tienen contacto, no tienen rodamiento, la fricción no existe, entonces su eficiencia se mantiene y no tienen envejecimiento. El tipo del motor, pues también es importante. Un motor síncrono tiene una eficiencia casi constante al 60% de su carga, mientras los de inducción, la eficiencia se pierde drásticamente. Y como hemos dicho, vamos a diseñar para condiciones máximas, pero al final van a trabajar a un 70 o 50 por su capacidad. Las soplantes de levitación existen dos tecnologías, de levitación magnética y levitación por aire. No podemos decir que una mejor que la otra, depende del punto de trabajo, sale una mejor o otra. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí pongo una foto de la parte electrónica de cada soplante. La levitación magnética tiene la parte electrónica, es mucho más compleja que la levitación por aire. Porque esto es lo que significa una complejidad en la fase de mantenimiento también. ¿Por qué esto? Por la tecnología, por la manera como se levita el eje. En las soplantes de levitación magnética hay un campo electromagnético que está constantemente, tenemos que vigilar, tenemos unos sensores de posicionamiento para ver el posicionamiento del rotor todo el tiempo, también doble sistema de seguridad por ahí algún corte de luz, porque el corte de luz puede provocar un daño irreversible en este tipo de soplante. Esta es la desventaja que tiene, pero tiene una ventaja que arranques y paradas ilimitadas. En las tecnologías de soplante de levitación por aire, tenemos el eje, se levita. Cuando empieza a rotar, hay un como colchón o una cortina de aire aquí que hace que el rotor no está en contacto nunca con la lámina interior. La tecnología existe que en dos láminas, lámina interior que está fija por una parte pero está libre por la otra, y una lámina corrugada compresible. Cuando entra el aire pues expande esta zona y el eje empieza a rotar sin ningún tipo de fricción. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene unos arranques y paradas limitadas, porque cada parada hay un roce entre el rotor y la lámina interior, que depende del material de esta lámina, pueden ser 50, por nosotros 55.000 arranques y paradas en práctico, teóricas son 100.000. En otras marcas son menores por el tipo de por el material que se usa de esta lámina interior en la soplante. Aquí por último he puesto las especificaciones técnicas del producto nuestro, que tiene el PLC Siemens o el controlador MyCom y el variador de frecuencia de la marca Vacom, y también los tipos de comunicaciones que podemos hacer con la soplante. Y con esto ya me acaba la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Kenda, por esta visión tan amplia que nos has dado esta tarde de todos los equipos y todas las soluciones que ofrece Silen para ese ahorro energético del que estamos hablando. Y ya sin más, vamos a dar paso a la ronda de preguntas, que ya empiezan a dejarnos preguntas los asistentes de esta tarde. Yo, José María, antes de empezar con la ronda de preguntas, quería preguntarte sobre las auditorías que estamos haciendo actualmente. ¿Cuáles son los principales problemas que te estás encontrando y dónde crees, como especialista, que hay más margen donde podemos ahorrar? Sí, con lo que se ve es que con la gente que actualmente está en operación y mantenimiento, con lo que le falta es el tiempo para poder hacer esas auditorías. Es decir, porque el concepto de hacer una auditoría, lo que tendría que ser es un concepto interno
de cada jefe de planta, ¿vale? Pero con lo que es el día a día sí que les cuesta. Y en los equipos o en los sitios en donde se puede obtener esas optimizaciones más importantes, sobre todo en sistemas de aireación, optimizaciones, es decir, con automatizaciones. También lo que nos encontramos son que los equipos de bombeo, pues a lo mejor son equipos ya con 14, 15 años y ya son bastante poco eficientes, ¿vale? Entonces, lo que siempre incidimos son con los equipos que funcionan más horas y con un consumo más alto. Claro. Y sistemas de presurización también. También. Y Kenda, aprovechando ya la pregunta, ¿vosotros estáis notando por parte de los clientes sustituciones de equipo debido a este alto consumo? Es decir, ¿se están dando cuenta que el cambiar a equipos más eficientes, aunque todavía le quede vida útil, por así decirlo, es más rentable quitarlos ya del medio y montar equipos más eficientes que llevarlos al final de su vida útil? ¿Lo estáis notando? Sí, estamos notando mucho este cambio de pensamiento y este cambio de intentar aplicar la tecnología más eficiente. También, como has dicho, nosotros hacemos auditorías en EDARES. También hay ahora hay unos concursos solamente para hacer mejoras en los EDARES. Entonces nos piden también ir a hacer una auditoría, estudiar la situación actual de los equipos y proponer mejoras y proponer periodos de amortización. Esto es también importante. Vale, también aprovecho en dónde encontráis vosotros más margen para poder, igual que José María, ¿coincides con José María? Bueno, yo llevo la parte de aireación, agitación, y yo veo, bueno, que aireación que tiene el mayor potencial siempre porque es el consumo más alto en la EDAR, entonces es allí donde siempre se busca, pero incluso también en la automatización del control de la planta. Esto sí también es ahora muy importante y puede tener resultados muy buenos. Claro, pues mira, vamos ya con las preguntas. José María, Eugenio nos pregunta que qué sistema de control de la aireación piensas que sería el más recomendable de cara a reducir los consumos energéticos en el proceso biológico. Que habías hablado tú antes de sonda, de procesos, de que a veces te encuentras las plantas con poca o con ninguna automatización. ¿Qué le recomendarías? Sí, pero eso dependerá de cada instalación. Si es una planta pequeña, ¿sabes? Pues de tipo aireación prolongada, es decir, pues con una automatización que sea mínima, pues con sondas de oxígeno y con una sonda pues que sea pues de tipo redos. Es decir, sí, a partir de ahí, es decir, se puede incrementar. Es decir, lo que se suele poner ya siempre son automatizaciones con sondas de oxígeno y sondas de amonio nitrato, ¿vale? Como mínimo, ¿no? Sí, como mínimo ya. Y incluso ya en las instalaciones pequeñas, ¿vale? Se puede apoyar también con una sonda de tipo, pues, con unas aves de tipo redos. Y a partir de ahí, depende de cada planta, oye, hay plantas que ponemos ya pues equipos en continuo, ¿sabes? Para hacer, ¿sabes? Algunas respirometrías también. Es decir. De hecho, efectivamente, como sabes, la semana pasada tuvimos de respirometrías online y ya en algunas plantas se está empezando a colocar respirometría online, que yo creo que eso ya es lo más avanzado, ¿no? En este momento. Claro, es decir, y ya hay, ¿sabes? Con empresas que sí que están ofertando ya sistemas que, aparte de lo que son las sondas, es decir, con lo que hay, ¿sabes? Es un conocimiento después y con aprobación. Ya con sistemas expertos, ¿sabes? Pues con inteligencia artificial aplicada. Claro. Voy con Kenda. Nos pregunta Tito Carlos, Kenda, que si influye el tamaño de la burbuja en los procesos de aireación y cómo conseguir burbujas a un nivel muy pequeño todavía. Milímetros, me dice aquí, o no me lo indica bien.
La burbuja fina, pues son de menos de 1 milímetro. ¿Cómo conseguirlo? Pues hay dos tipos de difusores. Depende del tamaño del poro en la membrana del difusor. Entonces, comprar unos difusores de burbuja fina y cuando menos es el poro de las membranas, el diámetro del poro, pues mejor sería menos la burbuja y mejor la eficiencia siempre. Claro, más alto sería el índice de transferencia, ¿verdad? Que es lo que comentabas tú antes, que era lo importante. Sí, claro. Eso es. José María Jesús Corrales nos vuelve a insistir también cómo optimizar la aireación en base a la carga de carbono orgánico total. No sé si ahí le podríamos dar alguna idea. Con la pregunta sería ¿por qué la quiero optimizar? Es decir, con la carga orgánica total. Claro. Es decir, con lo que son las plantas de prueba actualmente, con lo que ya se consigue, decir, ya de forma fácil, es con la eliminación de lo que es con la materia orgánica, es decir, o de la COP. Ya con sondas de amonio nitratos, con lo que ya podemos controlar es si quiero nitrificar más o menos. ¿Vale? Pero la sonda de amonio es la que me va a dar información ya de si toda la COP ya está eliminada. Claro. Es decir, yo por lo menos tampoco me complicaría, a no ser con alguna depuradora especial que tenga un problema especial. Mira, Jordi también, aprovecho esta pregunta, José María, nos dice que cuáles son los parámetros objetivos que indican cuándo y por cuánto tiempo arrancar las soplantes y los motores. Es decir, arranque de soplantes en un sistema de aireación, entiendo. Es decir, hombre, claro. Vale, si estás trabajando a ciclos, es decir, con el arranque te lo puede dar con las sondas de amonio nitratos. Es decir, y en los ciclos de funcionamiento tú haces con una regulación ya con la sonda para el oxígeno. Se puede controlar así o con las sondas de tipo, pues con las sondas de tipo redos también. También, estupendo. Kinda, nos dice Karen que cómo podría optimizarse el parámetro de la KLA para mejorar la eficiencia de la transferencia de oxígeno. Yo creo que este factor lo que está relacionado con la salinidad del agua. Entonces, con agua más que tiene más salinidad, este factor es más alto, ¿vale? Este también está relacionado con el factor alfa, que tiene su relación con la concentración del licor mezcla dentro del reactor biológico. Entonces, cuando tenemos una concentración MLSS menor, tenemos un factor alfa mejor y tenemos una transferencia mejor dentro de oxígeno a agua. Perfecto. Nos dice Francisco Salazar José María que la materia orgánica de los fangos de procesos biológicos sin digestión que van a agricultura, nos dice, ¿no sería posible gestionarlos en plantas con digestión anaerobia y cogeneración para su optimización e incluso vender la energía sobrante? Sí. O sea, ahí lo ves totalmente sí. claro, ¿no? Sí, es lo que se tendría que hacer, vamos. Perfecto. Kenda, una pregunta muy interesante que nos hace Jesús, que dice que cómo podemos proponer inversiones en plantas con contratos tan cortos. Normalmente las plantas tienen en algunos casos contratos muy cortitos. ¿Cómo se pueden proponer esas inversiones para que sean rentables en ese corto espacio de tiempo, ¿no? Nos preguntaba Jesús. Pues haciendo una auditoría. Estudiando los equipos instalados y buscando dónde podemos tener un periodo de amortización menos de la duración del contrato de mantenimiento, pero también en
aireación, en concreto en parrillas, se puede hacer las limpiezas. Las limpiezas yo no he tenido bastante tiempo para, para presentarlos, pero sí lo llevamos también. Tenemos un maletín de limpieza por ácido fórmico que da resultados inmediatos. Cuando se sospecha que ha aumentado la presión en la soplante porque las membranas de los difusores están colmatadas con incrustación, porque esto ya está destinado a incrustación, se puede hacer esta limpieza y los resultados son inmediatos. Inmediatamente podemos bajar el punto de trabajo en la soplante y conseguir un ahorro energético. De hecho, me decías que lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Que es uno de los servicios que desde Silem ofrecéis, el tema de auditorías y este tipo de trabajo. Perfecto. Sí, ese equipo está disponible para alquiler o hacemos nosotros la limpieza. Genial. Mira, José María, Manuel Setrakian, de aquí de Extremadura, le mando un saludo a Manuel, nos dice que si podrías comentarnos alguna experiencia de autoconsumo convertido a red en instalaciones de menos de 100 kilovatios, pequeñas y medianas EDAS, y que si existe inconveniente administrativo si el titular de la instalación eléctrica es una administración pública. ¿Tienes conocimiento de ello? Sí. Creo que no lo indica Manuel, porque ellos están trabajando ya que tienen que tenerlo casi listo, la instalación aquí en Extremadura, que realmente creo que tiene unas características parecidas. Cuéntanos, José María. Bien, con instalaciones, con instalaciones con autoconsumo y con la compensación de excedentes. Y he dicho compensación, no venta, ¿eh? Sí. Con instalaciones hasta los 100 kilovatios, por ley se puede hacer compensación, ¿vale? Entonces, es decir, sí que se puede hacer y sí que se está haciendo. Con las compañías eléctricas son algunas veces un pequeño... son un poquito, ¿sabes?, puñeteritas cuando el titular de la gestión es un explotador privado y con la administración y con el titular de instalación es una administración pública. Sí. Pero sí que se ha hecho. Con lo que te pide la ley, me parece, es que con el que firma el contrato de venta y de compensación, con lo que tiene que ser es en principio con la misma empresa, ¿vale? Entonces, con lo que es la administración pública, con lo que tienes que autorizar al explotador a que se haga. De acuerdo. Sí, a que se firme ese contrato. Pero se ha hecho y se puede hacer. Sí, hay otra cosa que sí que has preguntado antes, que es que en los contratos de explotación, ¿de qué forma se puede hacer pues este tipo de actuaciones para optimizar las plantas? Sí. ¿Vale? Entonces, con los contratos por ley, con lo que tienes, sí, es en principio con un plazo, pues con 5 años máximo, ¿vale? Entonces, hay actuaciones que a lo mejor en 5 años no se pueden amortizar. Claro. Pero con las administraciones lo que sí que pueden prever, es que cuando sacan esos pliegos para estos concursos, que ya se prevean determinadas pues actuaciones para optimización. Pero bueno, eso sí yo creo que es una realidad, ¿no, José María? Ya cada vez más lo estamos viendo, además también nos lo comentaba antes Genda, que cada vez se están incluyendo en los contratos pues todo el tema de mejoras a nivel de eficiencia energética, ¿no? Sí, hay administraciones que ya están sacando, ¿sabes? Con los concursos, con una parte para lo que es operación. Sí. Y aparte otra para actuaciones de mejora, ¿vale? Con eso sí que se permite por la actual ley de contratos, ¿vale? Y ya ahí, sabes, bastantes administraciones que sí lo están haciendo ya, ¿vale? Aparte, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las plantas depuradoras se construyeron hace 20, 25 años ya. Claro, claro. Entonces, hay que sustituir equipos, hay que hacer actuaciones y los pliegos para los contratos hay que preverlos siempre. Claro, claro. Kinda, nos pregunta Alejandro Moreno que en qué condiciones se comparan los aireadores mecánicos en temas de eficiencia energética. Me dice, por ejemplo, aireadores superficiales flotantes de tornillo. No sé bien a qué se refiere, Kinda.
¿En qué condiciones se comparan los radiadores? Por algunas auditorías que hemos hecho, pues ir a la planta, medir en una pinza amperométrica cuánto consume este aireador mecánico y cuánto tiempo trabaja durante el día, porque tampoco trabajan 24 horas todos, pues algunas veces arrancan 2, arrancan 3, arrancan 1, depende del tiempo. Entonces hacer este cálculo de su consumo diario o anual y luego pues hacer como un estudio superficial de las demandas biológicas, ¿vale? De parámetros SOR y poner proponer una solución nueva de parrillas de difusores más soplantes y ver cuánto consume para cumplir con los parámetros de salida, para cumplir con poder cumplir el SOR que sale de los cálculos y ver pues en cuánto tiempo también se pueden amortizar. Este es el tipo que se puede hacer como una auditoría de cambio aireadores a parrillas de difusores más soplantes. Perfecto. Mira, José María, Juan José Sala nos dice que muchas gracias por tu defensa de los humedales artificiales y él reitera que siempre y cuando estén bien diseñados y bien construidos correctamente y operados. O sea que coincide contigo perfectamente en este tema. Jesús Corrales nos dice que cómo decidir entre ampliar la planta y construir un tanque secundario. ¿Qué deberíamos de hacer? Pero un tanque secundario entendemos que es lo que hemos comentado antes de un tanque de... Un pulmón, entiendo, ¿no? De llegada. Pues dependerá de las previsiones que tengas para el futuro. Es decir, si tú tienes unas previsiones de que te hace falta un 10, un 15, un 20% de caudal, pues con un tanque se puede hacer esa actualización con un coste de inversión bajo. Es decir, pero depende de lo que son las previsiones. Es decir, siempre te va a ser más económico eso que hacer una tercera línea más. ¿Vale? Claro. Pero hay que ver si con ese margen a ti te sirve. ¿Vale? Ese 10 o 15%. Y mira, Víctor Hugo nos preguntaba, José María, desde América Latina nos decía que si dentro de todo el proceso se toma en cuenta la depreciación de la PETAR, de la depuradora, y que si está incluido esta depreciación o en los costes o en las tarifas. ¿Qué opinas? Es decir, en los costes que yo he puesto en la distribución de costes, con la primera presentación, es decir, con la primera hoja que se ha puesto con la presentación, es decir, ahí están los costes de operación, los costes de depreciación no están ahí metidos. Aquí en España, como generalmente se construyen con las instalaciones por administraciones públicas, es decir, en la parte de construcción y la parte de inversiones está separada un poquito de lo que es la parte de operación y mantenimiento. Perfecto, bueno, pues ya estamos finalizando, estamos ya en las últimas preguntas. Kinda, quería preguntarte en cuanto a eficiencia energética en plantas de agua, ¿de qué referencias importantes disponéis o habéis suministrado equipos en los últimos tiempos aquí en España, sobre todo en España? Pues muchos, pero la última hora que se me ocurre... Eso, la que tenéis entre manos en los últimos tiempos. Últimos manos, pues hemos ganado el suministro de las soplantes y parrillas de difusores para Buenos Aires, la depuradora de Buenos Aires y Tenerife. Sí, es un proyecto muy grande. Y ¿qué más? Grandes, que hay muchos, pero ahora no me vienen a la cabeza. No te preocupes, bueno, estamos en un proceso para depuradora Arroyo Culebro en Madrid también, sí, un cambio de difusores, ya está a punto de ganar también. Pues hay bastantes, hay muchos proyectos grandes últimamente en España, la verdad, últimamente tenemos bastantes. Y estáis ahí peleando con la eficiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya voy también con la última para José María. José María nos dice, Fernando, si algunos datos y experiencias para la optimización del consumo energético en brazos distribuidores, en filtros percoladores,
¿qué recomendaciones le darías en cuanto al mantenimiento de estos equipos? No sé si has tenido tú la oportunidad de trabajar con estos brazos distribuidores. Con los brazos distribuidores, para optimizarlos, no. Es decir, lo que yo aconsejo siempre es que se ponga con funcionamiento mecánico para que tú puedas hacer, con una regulación de la velocidad. Es decir, hay algunos que sí que funcionan con el flujo mismo, ¿vale? Pero lo que yo aconsejo siempre es que sean con funcionamiento que tú puedas controlar esa velocidad. Claro. Y ya para finalizar, José María, como te preguntaba antes, ¿has notado tú desde tu empresa o desde tu consultoría en los últimos tiempos una verdadera intención de diseñar las plantas de forma más eficiente? ¿Se está notando ya en los proyectos? Sí, pero esto no es de ahora. Es decir, con este sector, con lo que sí que lleva ya es 20 y tantos años ya invirtiendo en optimización. Es decir, yo es lo que yo he vivido y lo que estoy viendo. Es decir, actualmente se continúa, sí, pero no es ahora algo circunstancial. Es decir, es algo que ya en los últimos 20 años ya se viene trabajando. Es decir, con los precios más altos con la energía, sí que te da que algunas actuaciones sí que se amorticen antes. Claro, claro. Claro, por ejemplo, decir, el ponerte ya con una instalación solar, pues con los precios actuales que hay con las placas y con el coste que tiene con la energía, ya se puede amortizar en 3 o 4 años, ¿vale? Entonces, ya no es como antes que se tardaba 7 o 8 años. Claro. Y eso sí que está forzando a este tema. Bueno, sí, perfecto. Pero las empresas siempre, es decir, en los últimos 15 años, han optado por la optimización siempre. ¿Por qué? Porque los precios de los equipos. Sí, con los contratos, con sus costes, están cada vez más ajustados, entonces es ahí en donde ellos obtienen con ese beneficio, optimizando. Claro, claro. Pues nada, aquí lo dejamos, José María, muchas gracias. Kinda, muchas gracias. Para despedirme quiero darle las gracias también de nuevo a todos los asistentes de España, de Portugal, de América Latina, que otra vez esta tarde han sido muchos. Darle las gracias, por supuesto, a José María Santos por su formidable masterclass y además por su colaboración totalmente desinteresada. Las gracias también a la empresa Silen, a Kinda Alsamax, nuestra invitada de hoy. Y os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 2 de mayo a las 2 de junio a las 16:30 horas, donde hablaremos sobre la depuración de las aguas residuales en las pequeñas poblaciones. Lo haremos con Juan José Sala, el médico del agua, y contaremos con el patrocinio de la empresa Remosa en esta ocasión, que nos hablará también de la depuración en las pequeñas poblaciones. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, como os digo, a las 16:30. Y aquellos que estéis la próxima semana por IFAT en Muni, espero poderos saludar personalmente. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.